Vamos entonces ahora a la palabra del Señor. Si quieres acompañarme, yo voy a leer algunos versículos de la palabra que está en Génesis capítulo 41. A partir del versículo 1, la palabra del Señor dice lo siguiente. Si quieres acompañarme, Génesis 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraron a las vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y a las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Oremos, hermano. Padre, en este momento, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Y Señor, tu Espíritu Santo está en este lugar, está en nuestras vidas, está en medio de la iglesia. Y es el único que puede enseñarnos, que puede redarguirnos, que puede, Señor, dirigirnos y darnos, Señor, entendimiento de tu palabra. Hacernos, Señor, guardarla, Señor, y escribirla en las tablas de nuestro corazón, para que, Señor, teniéndola, la vivamos, Señor, a través de la misma dirección del Espíritu Santo. Por eso entregamos este tiempo y este momento en tus manos, papá. Y también oramos, oh Dios, por nuestra hermana Elizabeth, clamando a Dios por su sanidad en el poder del nombre de Jesucristo. Declaramos sobre ella, clamamos delante de tu presencia, oh Dios, tú que todo lo puedes, oh Dios, que la visite allí ahora mismo, Señor, y a cualquier hermano que esté enfermo, Dios, que pueda ser tocado y sanado en el poder del nombre de Jesús, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tú nos has enseñado, Jesús, que hay poder en tu nombre y que por tu llaga nosotros recibimos sanidad. Te damos gracias, Señor, por los milagros. Y gracias una vez más por tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como estamos haciendo una vez al mes, seguimos con la serie José. Y hoy nos toca la parte 4 de la historia de José en el capítulo de número 41 del libro de Génesis. Y voy a hacer algo de un pequeño recuerdo, un pequeño repaso
En la primera parte nosotros hemos visto a un muchacho inmaduro, inexperiente, que no supo administrar lo que Dios le dio. En la segunda parte hemos visto a un joven esclavo que servía bien a su señor, Potifar, que fue injustamente acusado y lo metieron en la cárcel. Y ahí estuvo sirviendo de una manera excelente, aunque estaba injustamente acusado en la cárcel. En la tercera parte hemos visto ya un joven que iba madurando, que Dios le iba hablando, que iba teniendo experiencias con el Señor y que Dios ya estaba usando su vida. Y es cuando interpreta el sueño del copero y el sueño del panadero. Pero como nosotros sabemos, el panadero muere y el copero vuelve a su sitio, pero no se acuerda de José. Y José sigue en la cárcel 2 años más, que es cuando ocurre esta situación en que el faraón tiene el sueño con las 7 vacas gordas que son devoradas por las 7 vacas flacas y feas. Y después tiene el sueño con las 7 espigas bonitas, hermosas, que son devoradas por espigas flacas y feas también. Y entonces llama a todos los sabios, llama a todos los entendidos del reino, a los magos, y nadie sabe interpretar el sueño que él había tenido. Entonces el texto nos viene a decir en el versículo de número 9, que en este momento, 2 años después, cuando pasa esa situación, es cuando el copero se acuerda de José. Dice, las palabras del copero son muy interesantes y me llaman la atención porque en el momento que se acuerda de José, reconoce que se había equivocado. Dice, me acuerdo hoy de mis faltas, que es lo mismo que decir, me acuerdo de que un hombre en la cárcel me hizo bien y yo no me acordé de él. Me he equivocado, he estado fallando para con él. Y eso hacían 2 años. Si nosotros vamos a mirar el texto y la vida de José y lo que está ocurriendo y el hecho de que el copero le falta y se olvida de él, podríamos decir que sería un motivo justo para que José se rebelara, dejara de comportarse con excelencia, incluso se enfadara con Dios porque había hecho lo correcto y el copero no, y entonces podría incluso quejarse delante del Señor. Pero como hemos visto en las partes anteriores, y en esta no va a ser diferente, en ningún momento vemos a José que se queja delante de Dios. Ni tampoco vemos a José que cambia su comportamiento por el hecho de que a él le hayan fallado. Y aquí entro, hermanos, en este texto, haciendo la siguiente pregunta. ¿A ti te han fallado alguna vez? Seguramente que sí. Pero José, a través de su comportamiento, nos enseña de que aunque alguien pueda fallarnos o olvidarse de que nosotros le hemos ayudado, eso no puede cambiar mi comportamiento ni delante de los hombres, ni delante de Dios. Tengo que seguir siendo la misma persona. Porque si yo cambio mi comportamiento y doy mal testimonio, o incluso cambio mi comportamiento con Dios, el único que pierde soy yo. Entonces, José nos da el ejemplo de que él no cambia su comportamiento, sigue actuando exactamente de la misma manera, se le había olvidado, pero qué bueno es cuando aún pasado tiempo las personas se acuerdan de que uno ha podido hacer algo de bueno por él. Seguramente pueda que eso ya te haya pasado también, de que la persona se haya olvidado y en algún momento se haya acordado y haya dicho, perdóname, no he actuado bien contigo. O quizá estamos nosotros esperando que eso ocurra en alguna situación de nuestras vidas.
Pero si queremos verdaderamente tener victoria y recibir del Señor lo que el Señor ha prometido, tenemos que seguir comportándonos con excelencia, con temor y temblor delante de la presencia del Dios a quien amamos. El texto sigue en el versículo 13 y dice que el copero hace el relato de que así como había interpretado el sueño José, ocurrió en su vida y en la vida del panadero, exactamente lo que había dicho. Y entonces Faraón toma la decisión de llamar a José, porque los sueños que había tenido le tenían muy preocupado y estaba buscando una solución, la que fuera. Y entonces en este momento el copero cuenta lo que le había pasado y Faraón toma la decisión de llamar a José. Y José viene, se presenta delante del Faraón y aquí habla del comportamiento de José. Porque el copero había dicho que la interpretación la había dado José. Y el Faraón, y ese fue el relato que se le dio a Faraón. Y cuando llega José delante del Faraón, el Faraón dice eso, que tú interpretas sueños. Y la primera frase que dice José delante de Faraón es: no es mío, no soy yo quien lo hago. La interpretación la da el Señor. Y Dios es quien le va a dar buena respuesta, respuesta propicia a Faraón. Es decir, vemos en la historia y la vida de José que él viene caminando, ¿no? Lo menosprecia y lo rechaza a los hermanos, lo meten en un pozo, en una cisterna, lo venden como esclavo, va a la casa de Potifar, sirve bien, lo acusan injustamente, va a la cárcel, en la cárcel sigue sirviendo bien, interpreta el sueño del copero y del panadero, hace la cosa bien, pero aún en este momento él estaba supuestamente a los ojos de los hombres abandonado, pero a los ojos de Dios no. Así como tú también y yo también podemos tener momentos en la vida en que nos sintamos solos y abandonados, pero no por Dios. Las personas y los hombres pueden olvidarse de nosotros, pero Dios nunca se olvida. Y hay algo, hermanos, que nosotros debemos de tener presente en el contexto de la historia y de la vida de José, que la palabra de Dios nos enseña. Dios le dio desde joven los sueños. Hizo una promesa hacia la vida de José. Y yo tengo por seguro de que cada día José se acordaba de los sueños que Dios le había dado. Y la confianza en Dios y la confianza en la promesa es lo que le hacía a José despertarse cada día y seguir sirviendo con excelencia, con amor y temblor delante de la presencia de Dios. Y tú podrías decirme ahora, pero es que Dios a mí no me ha dado sueños. ¿Cómo es que voy a seguir aferrado si Dios no me ha dado promesas? Y ahí yo pregunto, ¿y dónde quedan todas las promesas de la palabra del Señor? Si Dios no nos ha dado sueños específicos como a José, pero Dios nos ha dado miles de promesas en su palabra, y son ellas que deben de hacernos levantarnos y caminar y seguir en victoria cada día de vida que Dios nos da. Porque no va a ser un buen trabajo, ni un buen sueldo, ni una buena familia, ni una buena esposa o esposo, ni una buena relación con los familiares, ni una buena cuenta económica, ni un buen vivir nos va a dar lo que solo Dios nos puede dar, que es una esperanza
de vida eterna, como hemos escuchado aquí al principio, ¿no? Una esperanza verdadera, no una esperanza muerta en cosas carnales y terrenales, no, una esperanza eterna, viva y verdadera. Y es esta esperanza que seguramente movía a José cada día y que tiene que moverte a ti y a mí. Una esperanza puesta en Dios, en el Dios de la palabra y en la palabra de Dios. El texto va a seguir. Vamos ahora al versículo de número 25. Entonces, José, escuchando el relato del faraón sobre los sueños, le da la interpretación a Faraón, la interpretación que Dios le revela. Y el texto va a decir lo siguiente, el 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada de la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, porque la palabra que usa en la Biblia en castellano, cuando la leemos, va a decir que José está diciendo: Dios reveló a Faraón lo que va a hacer. Pero yo pregunto, ¿no habían dioses también en la tierra de Egipto? Sí que los habían, y no pocos, muchos. Pero cuando José está hablando, va a usar la palabra Elohim del hebreo, que significa el Señor o Dios mismo. Cuando José está diciendo a Faraón que Elohim le va a revelar le está revelando lo que va a pasar, no está hablando de un Dios cualquiera, está hablando del Dios de los hebreos, que no eran para nada Dios reconocido en Egipto. Lo que Dios está haciendo a través de la vida de José en este momento es revelarse al pueblo de Egipto como creador y Señor de todas las cosas, y diciendo a Faraón, que es la autoridad, porque el principio de autoridad lo establece Dios, no los hombres, diciendo a Faraón lo que iba a ocurrir con un propósito, el propósito de proteger al mismo Egipto, a su gente y todas las naciones de alrededor. Entonces, en este momento, el joven hebreo que es José es usado por Dios para darse a conocer a gente que no le conoce. ¿Tiene eso algo que ver con tu vida y con mi vida? Por supuesto que sí. Que Dios quiere usar tu vida y mi vida para revelarse a personas que no le conocen. Pero el texto va a seguir, y el mismo texto nos va a enseñar que para que Dios use nuestras vidas, a veces hay que vivir circunstancias. Nosotros nos gusta la idea de ser usados por Dios, pero no nos gusta de las experiencias para que seamos moldeados. Por eso digo, la Biblia dice lo siguiente: todas las cosas vienen a bien para aquellos que aman a Dios, que no viven según la carne, sino según el Espíritu, es lo que dice en Romanos. Entonces, pregunto,
¿En nuestra vida hay alguna casualidad o Dios está en el control de todas las cosas? Lo digo porque a veces pensamos que parte de nuestra vida tiene control y parte está a nuestro control. ¿Te gusta tener control? El que dice que no miente porque nos gusta, como seres humanos. Pero en realidad la autoridad y la soberanía la tiene el Señor. Seguimos con el texto, el 31, si quieres acompañarme. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por cuanto provéanse ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Es una orientación y una revelación de Dios a José que lo transmite a Faraón. Haga esto, Faraón, ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vamos a pensar un poquito. José en este momento está entregando el mensaje de parte de Dios, lo que Dios le había dicho que debía de entregar a Faraón, así como lo hizo con el copero, así como lo hizo con el panadero. Y a lo mejor lo hizo con otras personas dentro de la cárcel, pero que no están relatados, no lo sabemos. Lo que se puede pensar es lo siguiente: ¿será que en algún momento, acordándose de los sueños, José pensó que esta persona sería él mismo? Puede que sí, puede que no lo sabemos. Pero hay uno que sí lo sabía, y ese uno es Dios. Por eso cuando Dios nos dice algo, nos hace promesa, nos revela su palabra y nos dice que nosotros debemos de caminar en función de la palabra y en función de la dirección del Espíritu Santo, es lo que nosotros debemos de hacer. Porque ahora, en ese exacto momento, después de haber hecho esta revelación, llega el gran momento de la vida de José, o uno de los grandes momentos de la vida de José. También tenemos que entender que hacer una revelación al faraón no era broma. Allí mismo, si no le gustaba al faraón, podía perder su vida, porque para el faraón era un esclavo más. No me gusta lo que está diciendo, que me lo quite. Pero como Dios estaba con José y interpreta el sueño, y Dios le usa con poder, Dios empieza a cambiar el cautiverio en palacio. A nadie le gusta el cautiverio. A todos les gusta el palacio. Pero a veces para saber vivir bien en el palacio hay que pasar por el cautiverio. Dios cambia la cárcel en una vida de palacio. Pero solo sabría contar lo que vivió en el cautiverio José. Como si yo te preguntara a ti y tú me contaras de tu vida, seguramente me dirías: pastor, solo Dios sabe lo que yo he vivido, o solo Dios sabe lo que estoy viviendo.
se habían pasado muchos años en la vida de José, porque aquí lo leemos un capítulo, leemos unos cuantos versículos, va relatando las cosas importantes de la vida de José, pero nosotros aquí podemos estar hablando más o menos de unos 15 años de la vida de José. Se habían pasado entre esclavitud, cautiverio, injusticia, malos tratos, pero José se mantiene firme en su posición, en su fe con el Señor. Ni nadie ni nada lo mueve. Sigue adelante. Él tuvo momentos difíciles, por supuesto, porque ninguno somos de hierro. Seguramente tuvo momentos de tristeza, de llanto, de desánimo, pero nunca los puso para afuera. Siempre los tenía guardados dentro y estaba confiado en el Señor. Un pastor dijo una vez que sus dificultades, debilidades, momentos difíciles se los cuenta al Señor. Y las victorias se lo cuenta al mundo, para que Dios, que le escuche la dificultad, sea glorificado. El texto sigue. Ahora ya se hizo la revelación. José ya dijo lo que había que pasar, lo que se debería de hacer, ya había entregado el mensaje, ya había cumplido. Y ahora a ver qué hace el faraón. Y el versículo 37 va a decir: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en que esté el espíritu? En castellano va a decir en el espíritu de Dios, pero en hebreo va a decir el espíritu de Elohim. Es decir, ¿acaso habrá alguien que tiene el espíritu del Dios de los hebreos que nos ha revelado ahora como este? Cuando nosotros hacemos las cosas según la voluntad de Dios y sabemos esperar el tiempo de Dios y nos mantenemos firmes en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, cuando llegue el momento de la revelación de Dios en nuestras vidas, no será solamente para mi propia vida, sino que Dios lo va a revelar para que otros conozcan al Espíritu Santo de Dios. Y dijo Faraón en el 39 a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. De esclavo a gobernador. De esclavo a segundo en Egipto, una gran y poderosa nación de aquel tiempo. En este exacto momento, imagínate que tú eres José y estás delante del faraón y escuchas estas palabras. Si soy yo, me pongo a llorar. Porque el ser humano en esas circunstancias lo primero que hace es recordar todo lo que vivió, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la injusticia, pero a la vez también llora uno de alegría por ver la fidelidad de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente, que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel, porque no puede ir en contra de su propio carácter. Pero la fidelidad de Dios muchas veces tiene un tiempo. Entonces, ahora empieza a cumplirse el sueño, los sueños que Dios había dado al muchacho hacían más o menos unos 15 años. Ahora José tenía 30 años. Da la casualidad, que no es casualidad, que José tiene exactamente la misma edad
cuando va a ejercer de gobernador en Egipto, que la edad que tenía Jesús cuando empieza a ejercer su ministerio. ¿El por qué? Porque en aquella época la persona solo era considerada madura y adulta y capaz a partir de los 30. Entonces, cuando llega el tiempo y el momento de José, Dios le entrega en sus manos el gobierno de toda una nación. Cuando Dios le dio el sueño a José, cuando era un muchacho, y él vio a sus hermanos, ¿no?, a través del sueño, que se postraban, y después incluso el padre y la madre, seguramente se imaginó que era algo que iba a ocurrir en su familia, o a lo mejor en su pueblo, o a lo mejor incluso en su ciudad podría ser, pero nunca se imaginó que lo que podía ocurrir es que Dios le iba a entregar en sus manos toda una nación. Ese es el problema que tenemos tú y yo, que nos gusta meter a Dios en una caja de cerillas y decir: Señor, tú deberías de hacer así, tú deberías de venir por aquí, tú deberías de actuar de esta manera y realizar esto. ¿Quién somos nosotros para decir a Dios el cómo, el cuándo y el qué? Lo único que nos pide Dios es que seamos obedientes, que seamos fieles, que tengamos fe y que sigamos firmes y constantes caminando en su presencia y en adoración, confiando en Él y confiando en las promesas de su palabra. No nos pide más que eso, Señor. El tema es que las limitaciones no están en el poder de Dios. Muchas veces las limitaciones están dentro de nosotros mismos. Seguramente en este momento, el muchacho que se había convertido en un hombre y ahora era el gobernador, el segundo de Egipto, tiene en sus manos no solo el destino o el futuro, mejor diciendo, de toda la nación de Egipto. El texto nos va a decir que tiene el futuro de toda la región en sus manos. Y si actuaba bien, muchas vidas iban a ser salvas. Si actuaba mal, se iban a perder muchas vidas. No había sido el joven a lo largo de los 15 años preparado para eso. A través de dolor, de sufrimiento, a través de muchas cosas que él vivió. Y ahora hago una pregunta para que pensemos e imaginemos. Dice Faraón delante de toda su corte, delante de todos los importantes, delante de todos los entendidos, los sabios, seguramente los generales y toda la autoridad de Egipto, dice delante de todos que ahora José iba a ser el segundo después de él. Sobre su cabeza solo estaría Faraón. ¿No estaría ahí también Potifar? La Biblia no lo dice, no lo sabemos. Pero si yo fuera Potifar y estuviera ahí, y José, que yo envié a la cárcel, ahora se convirtiera en el segundo, yo temblaría. Pero no hablamos de un hombre cualquiera, sino de un hombre preparado para hacer lo que Dios quería que él fuera. Y en el versículo 57, ya voy terminando, dice lo siguiente: y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Es decir, el único sitio que tenía provisión para la gente, para Egipto y para las naciones de alrededor, era Egipto bajo el gobierno y el mando de José. Tú y yo, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador,
Hemos recibido a través de la palabra del Espíritu Santo toda la provisión que un corazón humano necesita para conocer a Dios. Y basta tener una oportunidad para hablar y predicar de Jesús y de la palabra de Dios a alguien, para que este alguien pueda conocer y tener provisión y alimento para su alma, no para su cuerpo, para su alma. Pero es verdad una cosa, hermano. No se puede ser usado por Dios. El barro que no se deja moldear, al final no puede ser el objeto que el alfarero quiera hacer. El barro que se resiste toda la vida y no es moldeado, no va a ser el objeto que Dios quiere. Por eso, si tú y yo queremos verdaderamente que Dios pueda usar poderosamente nuestras vidas, debemos de dejarnos moldear y de saber esperar el tiempo de Dios. Para alcanzar las promesas y los milagros hay que saber esperar el tiempo de Dios. Y mientras esperamos el tiempo de Dios, permitamos que Dios moldee nuestra vida, nuestro carácter, nuestro hacer, nuestro hablar, nuestro actuar, según su voluntad. Y cuando llegue el tiempo del Señor, seremos usados según su propósito. Eso no quita que en el proceso de espera, Dios ya esté usando tu vida y mi vida. Te invito a que te pongas de pie.